Hola, bienvenidos todos a este tercer capítulo de Hablemos de Educación Superior. Hoy con un invitado muy especial desde Bogotá, nos atiende desde Bogotá el doctor Óscar Domínguez González. Él es el director ejecutivo de ASCUN. Tiene una gran trayectoria en educación superior. En el 2009 fue rector de la Universidad de Los Llanos. Estuvo presente en toda una transformación en esa universidad y desde el 2016 está en ASCUN. Primero fue secretario general y ahora desde el 2020 comenzó a ser director ejecutivo. Los invito a ver completa esta entrevista, este video podcast, para que sepan muy bien de las reflexiones que nos dejó Óscar con esta conversación. Entonces, comencemos. Hola, bienvenidos todos. Aquí estamos con el doctor Óscar Domínguez González, que nos está atendiendo desde Bogotá. Óscar, ¿cómo estás? Para nosotros es un placer tenerte en este espacio. Camilo, a usted muchas gracias, a todos los colegas de Sidesco, mil gracias por esta invitación, honrado de aceptar y participar de esta gentil convocatoria que me hiciste, a tus órdenes. Qué bueno, Óscar. De principio nos gustaría conocer un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria. Sabemos que en este momento pues, sos ingeniero agrónomo, que tenés unas especializaciones y unas materias, pero desde el principio, ¿cómo llegas a la educación superior y qué es lo que te motiva para llegar a la educación superior? Es una historia bonita, yo la considero bonita, es un poco de autocriterio en eso, pero mira, fue muy interesante. Yo realmente me vinculo a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Los Llanos en la Orinoquia colombiana, siendo bogotano. Cuando llegó la oportunidad de tomar decisiones de qué iba a hacer con mi vida profesional, tomé la decisión de estudiar ingeniería agronómica y quería una universidad pública que me lo facilitara, entonces me fui a estudiar a la Universidad de Los Llanos. Allí hice mi programa de ingeniería agronómica con un primer elemento que marcó mi acercamiento a la educación, y fue que desde el primer semestre que participaba como representante estudiantil, duré 3 años y medio siendo en 2 periodos el representante de los estudiantes del Consejo Superior. Y vos sabés, porque seguramente lo experimentaste igual, Camilo, que eso de estar uno de estudiante y estar viendo temas de política pública, desarrollo institucional, todo el tema académico desde otra dimensión, te da la posibilidad de adquirir una suerte de habilidad y de información importante que va de alguna manera moldeando mucho de lo que es las competencias de los individuos. Efectivamente hice todo ese tránsito por el programa de agronomía, salí, hice una especialización en educación ambiental y entré a la docencia. Ahí duré 12 años haciendo cátedra ambiental, y en ese transcurso de que hacía la cátedra, porque fui docente catedrática, nunca me quise vincular a la planta, fui desarrollando varios cargos, todos ellos relacionados con educación. Fui director del Fondo de Educación Superior del Departamento del Meta, eso me acercó a toda esa dimensión financiera. Tenía que tener mucho las cifras de la educación en la región y en el país. Hubo varios cargos en la misma universidad porque volví a ella después como jefe de promoción y desarrollo, director del Instituto de Educación Abierta a Distancia, y bueno, finalmente me acerqué después a la universidad y estuve 2 años como vicerrector financiero. Entonces, si te das cuenta, ha sido como ese el pretexto y continuaba con la cátedra académica. Ya posteriormente salí de la universidad, estuve haciendo un ejercicio público en otra área distinta, como lo fue turismo, pero en turismo lideré todo el tema de formación ambiental y de guías ambientales, pasé por el SENA en un proyecto muy interesante de formación de líderes ambientales, de la cual fui coordinador regional por unos 3 años. Y luego me presenté a la rectoría. Bueno, primero hice la dirección de la Universidad Antonio Nariño en la seccional Meta, fui 2 años su director, y me presenté a la rectoría de la Universidad de Los Llanos y allí duré por 7 años. Entonces, eso para decirte un poco de manera muy resumida, ese es como el récord de la participación en educación, siempre en educación superior, eso tengo que decirlo, siempre muy relacionado con los temas de la política pública, de la ejecución del servicio público. Y bueno, creo que en buena medida ahí ha sido un poco esa razón de cómo terminé en educación, que además quiero decirte, hasta cuando estuve antes de mi rectoría hice ininterrumpidos años de docencia en muchas instituciones. Fueron muchísimas instituciones en las que participé como docente catedrático en educación superior. A mí me parece muy interesante ese camino y porque de cierta manera me siento identificado. Obviamente yo estoy comenzando mi camino en este momento
pero me siento identificado porque, aunque yo desde el principio sabía que iba a terminar de cierta manera involucrado en la educación o en la docencia, porque es como que lo que me llama la atención, estudié administración de empresas y me acerqué mucho más, pues, teniendo esta oportunidad de participación estudiantil dentro de la universidad. Entonces, ahí sí, como que ese primer paso ya lo puedo chequear y vamos a ver cómo nos va en los siguientes. Seguramente. En todos estos años en los que fuiste docente, en los que siendo docente también alternabas con el tema de otros espacios de representación dentro de las instituciones de educación superior, o mirando el tema de las finanzas, o bueno, todo lo que nos contaste, ¿qué has notado que ha comenzado a cambiar en todos estos años? ¿Cuáles son los cambios más significativos que has visto? No, Camilo, muchos. Yo te quiero decir que a raíz de esta pregunta uno puede reflexionar. Serían muchísimos los temas que uno podría decir, pero yo tal vez me centraría por efecto de la practicidad en 4. Lo primero es decirte que con la Ley 30 del 92 y con la manera como estaba diseñado el sistema, la educación, el sector de la educación superior encontró en ese nuevo ordenamiento de la Ley 30 un cambio que se expresa en de varias maneras, ¿no? Primero es la cobertura. Nosotros, pues acercados hacia el 92, no teníamos 1 millón de estudiantes en educación superior, hoy somos 2.400.000, 2.500.000, pues se tienen estudiantes. Éramos un número menor de instituciones, muchas nacieron con esa consecuencia de la Ley 30, especialmente todas las universidades que vieron horizonte con el proyecto de la Ley 30, especialmente instituciones de las privadas, de lo que denominamos instituciones privadas, ahí surgen una buena cantidad, o mejor, se afianzó toda esa apuesta de esa oferta. Lo segundo es la transformación que se dio en educación superior en lo que tiene que ver con participación de la mujer. Recordarás que hacia esa fecha teníamos una proporción de mujeres menores en educación superior. Cuando yo era estudiante de la facultad no eran el 5 o 10% de las mujeres estudiando agronomía. Hoy en el país tú sabes que estamos en una relación de más mujeres que hombres. Entonces ahí, digamos, son indicativos sociales de cómo está transformándose el tema. Y yo creería que de pronto 2 o 3 hechos adicionales es primero la evolución en desarrollo en calidad que tuvieron las instituciones de educación superior. Es decir, si en el 92 eso estaba concentrado en unas muy pocas, muy buenas, muy pocas, la verdad es que a partir de allí y teniendo esa como una fecha referente, porque eso empezó mucho antes, tal vez por allá en los 90, o a comienzos de 1900, perdón, del año 70, 80 en adelante, muchas nacieron allí. Lo cierto sí fue que el desarrollo en la calidad académica empezó a tomar una ruta absolutamente distinta, particularmente marcó el hecho de la Ley 30 del 92, porque todos los elementos de calidad fueron subsecuencia de o como consecuencia de. Entonces, eso hizo que la formación en Colombia empezara a tomar una ruta de alto nivel y le permitió de alguna manera al sector de la educación superior crecer en calidad y volverse como un referente inclusive latinoamericano. Y con ello, pues hay que reconocerlo, tú estás en unas universidades que hoy son el mejor ejemplo en el Valle del Cauca de eso, es las transformaciones en desarrollo de infraestructura física y tecnológica. O sea, hoy muchas de esas instituciones que habían empezado como proyectos en pequeños espacios, modestos, un poco por la inspiración de sus fundadores, son tremendas instituciones hoy con unas apuestas de desarrollo de infraestructura física y tecnológica que no tienen nada que envidiarle a muchos de los campus internacionales, con una capacidad instalada que definitivamente tendremos que aprovechar, pero que demuestra un poco como los grandes referentes de cómo la educación superior ha evolucionado, pasando también, Camilo, tenemos que decirlo, porque pues Colombia hoy supera los 13.000 programas en educación superior y en esa época no bordeábamos los 4 o 5.000. Entonces la oferta académica aumentó, eso permite acceso, eso permite nuevas áreas de conocimiento, nuevas posibilidades de profesiones. Entonces, digamos, son muchísimas las transformaciones y lo mejor de eso es que esas transformaciones no han sido, digamos, son cada vez como un escalón que se va superando, ¿no? Entonces, cada vez vemos las instituciones siguen avanzando. Estas consideraciones de ahora, para no, digamos, adelantarme a lo que seguramente puede ser una pregunta más adelante, estas consideraciones de hoy nos ponen aún en mayor transformación, pero bueno, yo diría que como elementos antecedentes, tal vez esos 5 o 6 que te mencioné de manera general. Pero súper interesante porque mira que
yo no tengo mucho conocimiento del tema de lo que pasaba después de los 2000 para acá con la educación superior, y gracias a la vida, a Dios, me tocó vivir estos años de auge de las instituciones de educación superior aquí en este sector del país y bueno, en todo el país. Pero, por ejemplo, es innegable el tema de las mujeres en educación superior. En todas las estadísticas, las mujeres están estudiando, están participando mayormente en las instituciones de educación superior, y eso es muy interesante porque eso significa la transformación de la mano de obra a futuro, de las mujeres liderando empresas. Bueno, eso va a ser muy interesante y va a ser una transformación interesantísima dentro del país. Pero ya cambiando de tema y también apuntando a lo que decías al final de tu intervención, sí me gustaría primero preguntarte algo por curiosidad. ¿Todavía estás ejerciendo la docencia en este momento? No, la coyuntura de los cargos no me lo permitieron. La última vinculación que tuve fue de 7 años de rectoría, en la que de manera particular en esa institución no tenía oportunidad de hacer docencia, y también lo hice por un tema de responsabilidad, Camilo. No era fácil hacer las dos cosas. Sé que muchos rectores hoy en día lo hacen en sus instituciones. Yo en ese momento no lo hice, y el tipo de vinculación que tengo con la asociación no me permite una cosa adicional. Entonces disfruto participar de invitaciones, de seminarios, de charlas, sí lo hago afortunadamente, pero lo hago con una restricción, digamos, para decir que lo mantengo permanentemente, sí. O sea, no se separa todavía ese... No. Dejar la docencia, eso me parece... No, esa espinita, Camilo, queda allí. Ella, y de las cosas que uno se proyecta en su futuro, es que qué bueno poder uno no enseñar, sino ayudarle a otros a construir sus caminos, porque aquí no se trata de enseñarle a nadie, de que puedan ver ellos cosas que uno seguramente muestra como herramienta, y esa mente creadora del interlocutor le permite ir desarrollando entonces y disparando potencialidades. Creo mucho en eso, ¿no? Esa definición que has dado sí me parece espectacular. Pero ya para hablar del tema en la actualidad, hablaste de la infraestructura y de las transformaciones que han tenido las universidades de los 90 para acá. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos varios ejemplos de que se ha hecho una inversión fuerte en infraestructura para prestar un servicio de calidad. Pero en este momento, en donde ya llevamos más de 9 meses, ya 10, en donde estamos prestando nuestros servicios a través de la virtualidad, a través de la presencialidad virtual, con Zoom, con Meet. Entonces, ¿cómo has visto esa transformación? ¿Ha sido positiva? ¿O cómo la has percibido para las universidades que están dentro de la asociación? Sin duda tu pregunta necesariamente hay que, digamos, a empezar con unos contextos, ¿no? Lo primero es que, pues sin duda el mundo es un mundo de presencialidades, no es solo Colombia. De hecho, tú tienes las cifras. Nosotros en Colombia tenemos una oferta presencial en educación superior de casi el 90%, con unos elementos de antecedente que no podemos desconocer. Es decir, todo nuestro sistema de formación está basado en la presencialidad, que, como es lógico, está en el preescolar más evidente que nunca. Nuestra básica y media toda está desarrollada sobre la base de una presencialidad, porque, digamos, las lógicas de la construcción de pensamiento se dan en la interacción, desde luego, y la educación superior no iba a ser la excepción, a pesar de que las cifras indiquen que los modelos de educación virtual, asistida o a distancia existen y vienen ganando una gran preponderancia en el mundo. Lo cierto es que Colombia es y será, eso lo quiero decir, un país de presencialidad. Por muchas consideraciones, por el diseño académico que tenemos de nuestros programas, por la manera como tradicionalmente hemos venido construyendo esa posibilidad de que los individuos que participan de los procesos formativos lo hagan en un ejercicio de diálogo de saberes, de compartir, de hacer inmersión con las infraestructuras de laboratorios y demás que las universidades brindan. Desde luego, Camilo, lo que nosotros dibujábamos en el escenario de lo que leíamos de los expertos internacionales, bueno, muchas de las universidades, Singularity University, por ejemplo, que es el mejor ejemplo de universidad a distancia, por mencionar algunas, sabíamos que en el mundo se estaba moviendo y había una tendencia de educación
no presencial muy fuerte, pero pues la pandemia nos cambió todo, definitivamente. Recordarás que el 16 de marzo, tal vez por esa fecha de esa semana, conocimos el primer contagio en Colombia, la primera persona en Bogotá, a propósito, cerca a nuestra sede, conocimos el primer contagiado en Bogotá de coronavirus, y 10 meses después estamos terminando con 50 muertos y 2 millones de contagiados. Entonces, pues creo que todas estas cosas no son menores, pero ahí toca rescatar un poco la virtualidad es lo que nos permitió, a pesar de que todos éramos conscientes que estábamos inmersos tal vez en Colombia con un poco menos de amplitud de haber permitido la amplitud para que eso hubiera avanzado más, el Internet de las cosas estaba y en la educación no era de alguna manera y no había sido la excepción. Pero también tú entenderás, y todos los que estamos en el sector, que fue la salida. O sea, nosotros salimos un lunes 16 a jugar para hacer trabajo remoto y ese día habían miles de herramientas que jamás nos habíamos mucho explorado a saber que podían funcionar. Y claro, el paradigma era si éramos capaces, y esos casi 10 semanas que tuvimos de primer semestre, la mayoría, pues tuvimos la posibilidad de hacerlo. Es decir, teníamos que garantizar la vida, tendríamos que mantener el aislamiento, y la virtualidad y los medios virtuales nos permitieron mantener esto que estamos haciendo hoy en día, que es la presencialidad remota, hacer cosas en simultáneo. Y el segundo semestre del 2020 sí que fue una explosión de retroaprendizajes, de retroalimentaciones, con varias cosas que quedan en la mesa. La primera, la amplísima oferta de infraestructura física y tecnológica que existía. O sea, yo estoy seguro que tú dices, herramienta hay para absolutamente todo y para todos, que es este tema de la manera como estos mecanismos, estas herramientas tienen amplia difusión y acceso para todos, pues es muy importante. Por lo menos existen las herramientas, existen los equipos, existe la infraestructura tecnológica. Lo segundo es la manera como nos cooperamos. La Universidad Colombiana, yo creo que nunca antes conoces a unos rectores que son eminencias en la historia de la educación superior de Colombia y latinoamericana, y seguramente coinciden en eso, es cooperamos como nunca. O sea, no había pasado un mes, Camilo, en que hubiéramos empezado esta transición con la pandemia en educación virtual, y las universidades no solo no pararon, sino que además estaban vinculadas en volcar toda su investigación a cómo resolvían los temas de la pandemia, cómo adaptaban las condiciones de extensión para hacer mejor o más viable las adaptaciones de las sociedades, cómo contribuíamos con nuestros laboratorios para la toma de muestras. Es decir, hubo un despliegue universitario como nunca antes. Yo acepto mucho una reflexión que hacen unos profesores que si eso lo hubiéramos, y unos rectores, que si eso lo hubiéramos planeado no hubiera salido como salió. Es decir, nos botaron al agua y todos nadamos de una manera perfecta, transitamos esas aguas. Todos estamos a hoy deseosos seguramente de volver a la presencialidad, sabemos que vamos a volver, pero también todos estamos diciendo, pero no vamos a volver igual que antes, porque estos medios demostraron que son útiles, que están disponibles y que podemos hacer una gran transformación con ellos, ampliando cobertura, llegando a zonas donde no estábamos, es decir, una verdadera socialización de la educación de una manera muy proactiva. Entonces te diría que toda esta virtualidad tiene esos elementos, seguramente se me escapan algunos ahora, pero quisiera mencionar esos como elementos esenciales. Algo muy importante que nombraste es el tema de que si vamos a volver a la presencialidad, vamos a volver diferente porque aprendimos mucho. Desde hace mucho tiempo yo he venido escuchando que van a haber transformaciones en la educación, de que va a llegar la educación 4.0, de que se van a incluir la virtualidad y va a ser algo híbrido. Se viene hablando de eso desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo venían conversaciones sobre lo que nos tocó por obligación. Entonces yo creo que este tema de lo que pasó con la pandemia y este vuelco total a tener clases remotas, a tener el acompañamiento del docente de manera diferente, a que tengamos este tipo de herramientas, pues de cierta manera nos empujó a llevar a cabo algo que ya veníamos pensando y que nos tocó hacerlo por obligación. Entonces, fue algo bastante sorpresivo, pero que
de cierta manera nos ayudó a todos a crecer. Y por ejemplo, aquí en Cidesco te cuento la anécdota. Cidesco, todos estamos trabajando desde la casa aún y todos los programas se volcaron a cómo entre las universidades se apoyaban los docentes, se apoyaban los directivos, cómo habían esas comunidades de aprendizaje conjunto en donde cada docente colocaba sus saberes a disposición de los demás docentes de las demás universidades. Entonces, como dices tú, no solo colaboramos hacia afuera, sino que a la sociedad, sino que entre nosotros mismos nos colaboramos y nos hicimos más fuertes. Y pues ese es el pensamiento que seguimos teniendo ahora, ¿no? Claro. Ya pasando a otro tema, ya más contigo, nos gustaría saber un poco sobre esos retos que has tenido que afrontar en tu vida académica. O sea, ¿cuál es el mayor reto que has tenido que afrontar? No sé si dentro de la rectoría de la Universidad de los Llanos o ahora con esta vinculación a la asociación. ¿Cuál es el mayor reto que has dicho, uy, este me costó, pero lo superé? Bueno, siempre he partido del hecho de que uno debe estar muy enfocado en sus proyectos y digamos que de alguna manera hay que intentar hacer, intentar hacer siempre una mejor versión de uno mismo cuando tiene que hacerlo. Bueno, ahí hay una cosa que, digamos, han sido muchos los retos. Yo, pues, con una formación de ingeniero agrónomo, pasando por una primera apuesta de formación por lo de la planeación para la educación ambiental, me formé en la maestría, me ayudó muchísimo la maestría, pude tener un escenario más amplio y con las experiencias que tenía, digamos que de alguna manera me permitió hacer tránsito por varias instituciones en las que he tenido un número de experiencias importantísimas, digamos, cómo he podido, basado en el principio de que uno tiene que sentarse con los equipos a dialogar y a fijar y a concertar unas metas e intentar en esos equipos mantener el espíritu para hacer grandes transformaciones. Creo que eso ha sido muy importante. No he sido de las personas que se ubican en la lógica de el capitán o el directivo, no. Soy uno del equipo que intenta proponerle al equipo un ejercicio de diálogo permanente, de concertación de unos mínimos para lograr unas metas. Entonces ahí hemos tenido grandes retos, de todos los retos que te pueda mencionar, desde mi paso por la misma universidad en los diferentes espacios, esa rectoría que tuve la fortuna de en 12 periodos transitar con una elección que no es nada fácil, con unos procesos de compromisos que surgen a través de, los compromisos de las comunidades académicas, de los estudiantes con unas expectativas, de instituciones que en provincia, Camilo, tú lo vives allá, pero pues que en la región de la Orinoquia particularmente era muy complejo. Entonces, intentar darle la vuelta a esas instituciones para que se posesionaran, para que lograran tener una mayor cobertura, hacer lo que las llamaron a hacer desde su creación. Yo siempre digo que quien llega a una institución de educación superior, lo primero que tiene que hacer es mirar el proyecto educativo institucional e intentar con la comunidad que lo rodea, mirar cómo ese proyecto educativo institucional efectivamente hace transformaciones territoriales. Entonces, todo eso, de alguna manera, creo que los mayores retos estuvieron en eso, en todas las instituciones que he estado, siempre intentar cómo dejamos algo de un antes y un después de la institución, pero siempre en la apuesta de que sean los equipos de trabajo mismos los que en un ejercicio de diálogo, de consensos, de disensos, ¿cierto? Podamos hacer apuestas, porque en muchos temas yo te puedo contar que no es fácil en una institución pública enfrentar los objetivos. A veces no coinciden los intereses de los sindicatos con los intereses del directivo, y tener una institución donde habían 3 sindicatos de trabajadores, 2 sindicatos de profesores, 8 movimientos o grupos estudiantiles con diferente pensamiento, eso resulta siendo muy complejo. Unas regiones donde la influencia de la política local es muy fuerte y donde tú tienes que superar todas esas cosas, pues resultan siendo retos bastante grandes, bastante complejos, pero siempre en ese ejercicio de sentar los grupos de trabajo, conversar, fijar unas metas de corto, mediano y largo plazo y obtener resultados de ellas resulta siendo como la explicación de lo que es cómo afrontar retos. Pero toda la vida es eso, ¿no? Y digamos que en mayor o en menor nivel, en eso se la pasa uno en su vida, siempre fijando retos. Claro, tengo que decirte que le imprimo a eso una
una conducta que me fijé desde muy temprano, y es que siempre hay que tener una meta para todo. Entonces, he tratado de que mi vida transcurra sobre una suerte de planeación e irlo logrando poco a poco y entendiendo que todo es de largos procesos, ¿no, Camilo? Porque hoy en día tenemos sociedades y sobre todo grupos de personas que creen que todo se da como por arte de magia y a todo se llega rápido, y no, aquí hay que ir construyendo despacio. Las abuelas nuestras, Camilo seguramente lo compartirás, tejen con unas tranquilidades enormes, y ellas cogen esas hebras de hilo y las van modelando, de lana, las van moldeando y van haciendo la figura, y eso toma mucho tiempo. Entonces también es como una combinación de esas dos cosas. Entonces, muchos retos, no te puedo decir que es uno en particular. La Universidad de los Llanos fue un reto importante, pero también tengo que decirte que este paso por la asociación sí que ha sido retador. No para mí, digo, para el sector, pero pues yo creo, Camilo, y seguramente tus rectores lo comparten, no había un rector que estuviera preparado para lo que hemos vivido, no lo había. Además, porque fíjate que todos nos formamos en las escuelas clásicas de la planeación, ¿no? Entonces, planea a corto plazo, planea a mediano plazo, planea a largo plazo. Sacó el virus y nos dijo, no señor, planee para hoy, planee para mañana, y su largo plazo es pasado mañana, y espere que el contexto se lo cambie, porque así hemos estado administrando. Entonces, todos los planes se reformularon, todos los planes, y claro, esa capacidad de reaccionar rápidamente. Ese es un legado que recibí yo de un buen maestro que tuve, que es el doctor Carlos Hernando Forero, nuestro director ejecutivo de ASCUN, que siempre decía, hay que estar siempre con el oído atento para readaptar rápidamente la decisión que debes hacer, porque de eso se trata esto, ¿no? Digamos, esto no es una partitura en la que tú guías un grupo musical, ¿no? En la que tú vas llevándola, no, esto es muy a lo jazz, ¿no? Entonces, la gente va improvisando y va armando, y esa sonoridad va quedando en un dibujo muy bien articulado que al final muestra un resultado. Pero te diría que todo ha sido muy batalladito, y afortunadamente para nosotros, para mí de manera particular y mi familia, con el deber de la tarea cumplida, ¿no? Con aciertos muchos, con también desaciertos, con costos, porque hay que a veces apostar y perder, ¿sí? Cosas que uno dice, construimos entre todos, por ahí no era, pero aceptamos que con la mayoría nos íbamos a ir por ahí, y por ahí no era. Pero bueno, son los aprendizajes, Camilo. Muy interesante esa reflexión que nos regalaste, el tema de las metas y de la planeación, y al final es muy identificado con ese tema de cómo se planea ahora y cómo se tiene que planear. Como buen administrador y que vengo de esa academia administrativa, pues la planeación para nosotros termina siendo como que lo principal de todo, porque es donde sentamos bases, y esta incertidumbre que vivimos, pues nos demostró que teníamos que planear de otra manera. Así es. Hablaste de tu paso por la Universidad de los Llanos, de la rectoría. Esta pregunta yo creo que tiene que ir fija, porque a mí me interesaría mucho saber, y yo sé que la audiencia también, cómo fue esa experiencia de dirigir una universidad pública, una institución pública que sabemos que es complejo, que es difícil por el contexto de nuestro país. No, mira, esta fue una experiencia de las experiencias muy bonitas en mi vida. Yo recuerdo que cuando me gradué en el año 95 y tenía la condición de ser egresado de la facultad y además la persona que daba el discurso de cierre, eso ha sido muy curioso. Ese día yo le decía a la facultad, a mis profesores y a quienes asistían a la ceremonia que un proyecto de vida que yo me fijaba desde ese entonces era seguramente llegar a la universidad y dirigirla. Y hice un gran esfuerzo de formación, de dedicación, de cumplir todas las condiciones necesarias para llegar a hacerlo. Yo no era profesor de planta de la universidad, yo había sido directivo de la misma. Te cuento aquí en infidencia para todos los que nos escuchan, hice 3 intentos, me presenté 3 veces, son procesos muy complejos en los que, digamos, tienes que sortear una suerte de conflictos de tipo político, de tipo que crean en ti, era lo más importante, y finalmente habíamos siempre estado muy sobre la lógica de proponerle a la institución
que llevábamos una apuesta de administración distinta, que no tuviera que ver con nada, que no fuera transparente, que no fuera construido con la gente. Esa posibilidad nos permitió llegar a esa rectoría en el 2009. A partir de ahí construimos una agenda muy participativa en unos momentos muy complejos de la universidad, pero tal vez te menciono 4 o 5 cosas que sucedieron después de esa llegada, y lo primero fue, pues nos sometimos a una reformación del Estatuto General. Eso ya de por sí implica, eso no es fácil, reformular en una universidad pública el Estatuto General es una apuesta de gran calado, yo diría algo así como una constituyente para la constitución de un país. Lo hicimos, logramos transformar las metas de investigación de la universidad, logramos hacer unas apuestas por transformación de ampliación de cobertura, la universidad pasó de tener 21 programas a tener 48, hicimos una cobertura regional porque esta universidad es una universidad que fue creada con carácter regional, avanzamos en su primera estampilla. Bueno, son muchísimas las cosas, pero de los elementos que yo, digamos, quisiera reflexionar de cómo se hicieron había que tener como 3 elementos que eran indispensables para hacerlo, ¿no? Lo primero, conocer la institución, que como te conté, yo tenía la fortuna de ir mucho más adelante que muchos que habían tenido la posibilidad, como la tuve yo, de estar en un consejo directivo en 2 periodos, 3 años y medio de mis 5 años de la facultad, metido en el consejo directivo y participando en discusiones del consejo académico como vicerrector. Me pidieron comprender, conocerla muy bien. Yo había sido muy juicioso del estudio del territorio, entonces tenía muy bien conocimiento del contexto, y tenía un diálogo permanente con muchos actores del contexto por mi misma cátedra y por mi tema ambiental de estar leyendo para dónde iba el territorio. Entonces tenía esa posibilidad de mirar el territorio, por estar en mis discusiones administrativas, tenía una comprensión un poco de para dónde iba la política pública y conocía la institución. Entonces la conjugación de esas 3 cosas creo que fueron claves. Yo también advertiría que no es bueno, no es sano para una institución, lo voy a decir con mucho respeto y tal vez alguna cosa que es primera vez que la digo, no es sano no tener la competencia para dirigir una organización, porque eso es terrible. Para usted como persona, como individuo, eso es una cosa que le va a pesar toda su vida, pero para la institución es el peor de los casos. O sea, cuando llegan personas que no conocen la institución, que tienen unas lecturas de contexto distintas, eso es terrible. Yo creo que en buena medida ese conocimiento, esos primeros resultados permitieron que cuando hubo la necesidad de participar por segunda vez, se dio de manera muy tranquila, la verdad. Hicimos un recorrido de 7 años de rectoría en unas condiciones muy complejas y logramos hacer de ahí algunos aportes. Yo siempre estuve muy vinculado al sistema universitario estatal, entonces gané un espacio, digamos, más que gané un espacio, participé de un espacio que el sistema universitario estatal me permitió. Como rector ayudé mucho a lo que fue la consolidación del estudio de financiación de la educación superior pública, con rectores que tú conoces de la época, Iván Ramos, por ejemplo, por mencionar algo de la Universidad del Valle. Es decir, y muy de la escuela, tuve la fortuna, aquí tengo que decirlo porque creo que en el sitio adecuado para decirlo, con verdaderos maestros como él, por ejemplo. Iván es un tipo cálido, un rector que está siempre pensando en el sector, no en su pedacito de universidad, sino en el sector. Entonces, aprendí a uno mucho de ellos. Esa fue una buena experiencia. Y por ahí también hice tránsito a SCUN. Entonces, pues es un poco esa experiencia, Camilo, es de tener condiciones, tener capacidad, un diálogo permanente con los sectores internos, pero también, una cosa que no quiero dejar de mencionar pero también ser muy claro con los sectores externos, ¿no? Es decir, esta universidad en ese momento rompió un poco como la debilidad del diálogo frente a los actores del gobierno departamental y local y los puso de igual a igual. Ya no era ¿qué quiere que yo haga? Sino, sentémonos a concertar unas agendas. No estoy interesado, bueno, gobernador, gracias. No estoy interesado, alcalde, listo, no hay ningún problema. Nosotros seguimos para adelante, ¿sí? Y cuando llegamos a ese par de iguales, universidad y mandatarios, lográbamos hacer unas concertaciones que nos permitieron unas coberturas y unos impactos regionales de verdad muy interesantes. Entonces, si me preguntas por la experiencia, eso es lo que yo te puedo mencionar así muy rápidamente de lo que fue esa bonita y retadora experiencia. Nada fácil porque además, imagínate, yo iba a dirigir a mis profesores
Iba a ir en mi condición de ex estudiante y bueno, ya tenía alguna posibilidad de haber sido vicerrector financiero. Creo que eso también me ayudó mucho, Camilo, el llegó una persona que había estado manejando las finanzas de la universidad con mucha línea fina. Entonces ellos decían, digamos, en una universidad pública eso es un buen elemento. Entonces creo que eso me ayudó, pero claro, insisto, llegar un estudiante joven, además que estaba jovencito en esa época, a una universidad que tenía una tradición no era fácil, pero siempre en un diálogo de respeto y en un diálogo lo más constructivo posible logramos hacer este ejercicio. No, a mí me parece algo sumamente interesante esa historia de su rectoría en la Universidad de Los Llanos, y traigo a colación de nuevo lo que usted dice del conocer la institución, de tener la experiencia, de haber sido estudiante, porque la conoce de pe a pa. Si fue estudiante sabe cómo son las clases, si fue docente sabe cómo se realizan, si fue vicerrector financiero pues sabe cómo manejan las finanzas. O sea, conocía casi de manera holística toda la institución, y yo creo que eso es muy importante, y cualquier institución de Colombia podría estar sumamente interesado de tener un dirigente, de tener un rector de esa manera, o sea, que conozca la institución desde todas las miradas posibles. Entonces, me parece súper interesante eso. Ya pasando casi llegando a la actualidad en tu línea de vida, que hemos pasado por todo un poco desde de los inicios en las instituciones de educación superior hasta ahora. ¿Cómo llegas a SCUN? Y porque, pues, leyendo un poco sobre tu hoja de vida y lo que vi, primero fuiste secretario general de ASCUN. Entonces, ¿cómo es esa llegada a ASCUN? Y después, ¿cómo es ese paso a llegar a la dirección ejecutiva? No, mira, esas son, pues, yo digo que cuando uno está en la línea de ir con la mejor de las intenciones, siempre las cosas se van dando, y esa es una fortuna que para los que transitamos en las cosas espirituales y creemos en un Dios, pues eso uno siempre todos los días se levanta encomendándose para que todas las cosas de la agenda le salgan bien. Pero bueno, lo primero que hay que decir ahí es que yo siempre he intentado que en los espacios donde esté, mantener como las conexiones necesarias para que eso que hago en ese espacio pueda tener otras posibilidades que a veces no hacemos. Digamos, le pasa a muchos directivos, se concentran tanto internamente. Digamos, yo te lo tengo que confesar, aquí hay personas que uno conoce, muchos directivos que más allá de su entidad nadie sabe quiénes son, ¿sí? Y eso es una cosa que no es bueno hacerla. Tú que estás en el área de la administración, seguramente sabes que esa es de las primeras cosas que a uno le indican. Y bueno, yo en la universidad hice una cosa muy buena que era, a nivel departamental, estaba en todos los organismos, en todos los espacios posibles, y responsablemente, desde luego, participando de ellos, liderando o con delegados, y siempre muy en la agenda de estar sabiendo qué se estaba moviendo. Y eso me permitió entonces, además de estar en el SUBE, de una vez en la universidad pertenecer a la junta directiva de ASCUN. Entonces, digamos que yo lo de ASCUN, veo que estamos asociados, que yo soy un asociado de ASCUN, y de una vez me vinculo y encuentro ahí un grupo rectoral maravilloso, unos hombres con unas experiencias de vida, Alberto Uribe de la de Antioquia en su momento, el mismo doctor Piedradita, es decir, gente de una capacidad, los rectores que ha tenido la Javeriana Cali, los rectores de la Santiago, es decir, un universo de rectores de una maravilla absoluta, todos maestros, porque pues así se consideran. Entonces, esa cercanía de rector como miembro de ASCUN me permitió ir un poquitico más allá. Entonces, yo no era solo el rector que pertenecía a ASCUN, sino era el rector que era de la junta directiva de ASCUN. Entonces, me gané un espacio en la junta directiva de ASCUN, siempre en ese interés de decir, mire, aquí está la Universidad de Provincia también, tenemos una opinión, queremos aportar varias cosas. Bueno, ahí está el tránsito de lo que se ha hecho, ese tránsito. En ese tiempo que estuve perteneciendo a la junta directiva de ASCUN, vinieron los ministerios de María Cecilia Vélez, que recordarás que fue una ministra que casi concreta la transformación de la Ley 30 en los artículos 86 y 87. Se vinieron los primeros aportes que se daban a la educación superior, y de ahí vino un tránsito muy interesante, ¿no? Recuerda que posteriormente fue la ley del CRE, que ayudó muchísimo a la educación superior
pública en ese entonces, y luego vino lo que fue el Serpilo Paga como mi última posibilidad de actuar como rector. Entonces, digamos que solo para decirte que mientras yo estuve en la rectoría, sí estuve muy vinculado a SCUN en diferentes espacios, ayudé a facilitar varias coordinaciones, entonces me metí en la comisión y bienestar universitario, estuvimos con el doctor Iván Ramos muy en la línea de revisar todo lo que hacía el deporte universitario. Luego estuve en la comisión de internacionalización con el doctor Obdulio Velázquez Posada, rector de La Sabana, ahí ayudé muchos años a liderar algunos asuntos, pues un poco en la responsabilidad de ser la voz de los rectores, porque uno lo que lleva es una vocería allí. Entonces, bueno, termina mi rectoría y a finales de esa rectoría, el doctor Carlos Hernando Forero, que había ascendido a director ejecutivo de ASCUN, me llama, me dice, venga, aquí tenemos una posibilidad, déjenme, conversamos con los rectores y miramos cómo ven ellos el tema. Y yo entonces, el 31 de diciembre del 2015 entrego la rectoría y el 16 de enero del 2016 me vinculo a la Secretaría General de ASCUN por una invitación que me hace Carlos Hernando Forero. Y bueno, allí encuentro ahora a los colegas rectores pues en toda su actividad. Entonces fue muy grato porque no estaban ante desconocidos, ellos no estaban ante un desconocido, ningún aparecido, no, estaba una persona que ellos sabían que había hecho una tarea. No es fácil, Camilo, yo iba pues de una institución pública y de provincia, entonces adaptarse a esta mirada tan particular que tiene ASCUN no es fácil, pero lo logramos, no era difícil tampoco porque pues uno conocía mucho el funcionamiento de la operación y así hice el tránsito por estos 4 años de Secretaría General, de los cuales coincide con que el doctor Carlos Hernando Forero decide pensionarse, decide retirarse mejor de la asociación. Y fue entonces cuando pues el consejo directivo tiene a bien decirme, mire, pues vamos a arrancar con usted como director ejecutivo en este periodo y bueno, aquí estoy, Camilo, poniendo lata y ayudando a hacer la tarea que me corresponde, muy en la línea de, sí, intentar siempre que los equipos a los que uno se debe sean los que marquen el norte, ¿no? No es el gran doctor que llega a decir cómo es que se... No. Venga, por favor, den opiniones, construyamos entre todos y de esas opiniones sacamos las ideas que a usted les parece para impulsar. Pero entonces eso nos lleva a una suerte de consenso muy interesante en la que pues he tenido la fortuna de arrancar este segundo año como director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades, Camilo. Me parece algo espectacular y algo muy interesante es el tema del relacionamiento, ¿no? De cómo me relaciono yo desde mi puesto de trabajo y desde lo que estoy haciendo. Yo también voy muy hacia esa línea y aprendiendo mucho. Yo soy de ese tipo de personas en que a mí me encanta conversar con la gente y de hecho recuerdo el primer acercamiento que tuvimos de invitación de yo escribiéndole a ustedes vamos a sentarnos a conversar porque para mí es muy interesante escucharlos para ver qué es lo que hacen y yo exponerles un poco de lo que hacemos acá. También siendo muy nuevo y explorando mucho, pues, igual estaban como esas ansias de a través de una conversación poder aprender y poder aprender de ustedes y de la trayectoria de usted, Oscar, de su trayectoria, y yo creo que es muy interesante, y así mismo, de pronto, uno en ese relacionamiento no se imagina que pueda pasar algo a futuro, uno no está haciendo por eso, pero si se pueden abrir puertas, pues que bienvenidas sean las puertas. Yo creo que también soy un buen partidario de eso. Hablando sobre ASCUN y sobre esa importancia que tiene ASCUN, pues contanos un poquito qué es ASCUN y cuál es el propósito de ASCUN. Yo creo que ya viene hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Sí, yo creo que, digamos, esta es de esas organizaciones que los que estamos en el sector sabemos que existe, que ha estado allí siempre y que ha cumplido un papel supremamente valioso. Pero es una institución con unas particularidades que cuando tú te pones en la lectura de la historia te enamoras de ella. De verdad es una cosa muy particular, digamos, la génesis de ASCUN. Fíjate las coyunturas, ¿no? El gobierno de Rojas Pinilla, el general, quiere nombrar un militar en la Universidad Nacional de rector y automáticamente mira esto que te voy a contar, y automáticamente las universidades privadas de Colombia, externado y demás, se sientan con las públicas y les dicen no. Vamos a defender la autonomía universitaria. Y eso fue en 1957, donde este grupo de rectores se sientan, públicos y privados, y dicen, vamos a crear una organización
sin ánimo de lucro, la mantenemos nosotros para que no tenga dependencia del gobierno y vamos a dedicarnos a hacer la defensa de la autonomía universitaria y los otros temas que acompañan el devenir de la organización. Esa génesis de Ascun, digamos, da suerte de todo lo que ha sido Ascun. Entonces, ¿te imaginas? Llevamos más de 30 gobiernos en los que hemos podido transitar en estos 63 años, 17 gobiernos, perdón, y más de 30 ministros que han pasado por la cartera, y Ascun siempre ha sido ese actor que, entre otras cosas, los rectores han orientado supremamente bien. Ascun tiene entonces esa génesis, una composición que hoy le permite tener 88 instituciones asociadas, 54 privadas y 34 públicas, con unas particularidades dentro de ellas que uno no puede dejar de mencionar. Están el 92% de las universidades colombianas, ahora mismo están haciendo tránsito otras universidades para su vinculación, y en este momento tenemos 12 instituciones universitarias, porque también hay que decirlo, ahí no es solo de universidades, y Colombia no es solo universidades. Entonces, en este escenario, hoy somos esas 88 instituciones, con particularidades como la de Ascun, y es que tomó la decisión desde su fundación de que cada 2 años la presidencia la alternan, la presidencia en cabeza de un rector de las universidades, la alternan un rector de pública y un rector de privada. Eso ha sido absolutamente favorable. Y esos 14 rectores del consejo directivo tienen, con la compañía del presidente y vicepresidente, la responsabilidad de representar públicas y privadas de todo el territorio. Entonces, tenemos una muestra del país allí, y tienen en la dinámica de operación, digamos, cosas que son absolutamente particulares. Por ejemplo, esta asociación se reúne 2 veces al año en asamblea de rectores, marzo y octubre, de manera permanente, eso no se ha interrumpido, pero además de eso, mensualmente los rectores están haciendo una suerte, bueno, hacen su consejo directivo y hacen una suerte de seguimiento a lo que es el desarrollo y el desempeño del sector, y allí entonces se van dibujando todos los diálogos necesarios y toda la posibilidad de que a nombre de la Universidad Colombiana puedan emitir una sola voz. Y pues como siempre se dice y se hace, una voz en colectivo es más resonante que una sola voz al unísono. Entonces creo que es la virtud de Ascun de poder primero hacer una representación de la universidad, congregar mejor a la universidad pública y privada colombiana, ser esa voz de interlocución con el gobierno y poder mantener vivo el diálogo permanente de las cosas que le interesan al sector. Creo que en buena medida ese ha sido como el mayor acierto y es como la tarea a la que esta institución se dedica buena parte del tiempo. Esa historia que nos regalaste, que nos contaste de los principios de Ascun, muy interesante, porque ahí desde el principio se dio la unión para defender la autonomía, para defender la universidad, y yo creo que, por ejemplo, yo no me la sabía, no tenía ni idea de que pasa. Claro, como decirte, Camilo, que hubo uno de los grandes promotores de Ascun, que fue el padre Borrero, que diseñó el primer seminario de universitología en Colombia, y era un hombre consagrado a enseñarle a la gente qué era el mundo de la universidad en Colombia. Ese seminario de universitología, del cual muchos de los que hoy son rectores y ya pasaron por las rectorías, todos pasaron por ese seminario. E inclusive ese seminario posteriormente se transformó en la famosa maestría en gestión universitaria que ofreció la Universidad de los Andes, que hizo muchísimas cohortes, de las cuales hoy ministros, rectores pasaron por ella. Es decir, ha sido toda una gestión, y hoy nosotros recogemos a través del programa Retos, que es nuestro programa de formación de directivos universitarios o de apoyo a la cualificación de directivos universitarios, pero fíjate que no es una cosa que surgió porque llegó un director y se la inventó, no, es toda una génesis de personas que han dedicado su vida a este buen propósito. Qué interesante, lo del padre Borrero lo escucho mucho, mi mentor, pues, mi ex jefe y ex secretario ejecutivo de Sidesco, el doctor Libardo Paz, seguramente lo conocen, estuvo 32 años enfrente de Sidesco, fue el que construyó, acompañó, llevó a cabo todos los grandes hitos de nuestra historia como organización. Es estudiante del padre Borrero, fue estudiante del padre Borrero, el padre Felipe Gómez fue estudiante del padre Borrero, seguramente muchos de los rectores de ahora de las universidades de aquí del suroccidente colombiano fueron estudiantes de discípulos de esa cátedra. Entonces, así es. He tenido la oportunidad de escucharlo mucho, en las conversaciones siempre aparece como
los seminarios de universitología que pasaron en esta época, entonces, bien interesante. Antes de pasar al papel fundamental, que aunque ya nos contaste un poquito el papel de ASCUN, para profundizarlo más, te quería hacer una invitación. Resulta que nosotros este año, Sidesco este año cumple 47 años. Tenemos una historia, también es interesante. A mí me gustó mucho. Yo tuve la oportunidad siendo asistente del doctor Paz y terminando mi carrera, hacer un trabajo de grado para titularme como administrador, escribiendo un plan de desarrollo para Sidesco, metiéndome en el tema de la estrategia, de lo que queremos hacer y mucho de lo que nos pensamos con el doctor Paz y con los equipos de esa época, pues tenemos la fortuna de estarlo cumpliendo ahora. Entonces, haciendo ese trabajo de grado, pues hice la investigación de la historia, de su creación, de cómo comenzamos en el 74, el 5 de abril del 74, entonces este 5 de abril cumplimos 47 años, y también fue de grandes retos, de grandes cosas. 74 al 76 tuvimos un programa interesante del tema de las bibliotecas y cómo se compartían las bibliotecas entre universidades públicas y privadas aquí, de principio en Cali, y después en el 87 tuvimos un periodo de hibernación de 11 años casi, y en el 87 volvimos con toda ya de la mano de Luis H. Pérez, y en ese entonces colocando enfrente de este barco al doctor Paz, que nos acompañó hasta el 2019, y por él es que tengo como esa escuela de lo que pasó en Sidesco. Entonces, invitarte a toda la gente que nos está viendo, tengan muy al pendiente las redes sociales de Sidesco. Aparecemos en todas las redes sociales por aquí, de pronto las pueden ver, igual se las colocamos acá abajo, porque vamos a hacer algo bien interesante por estos 47 años y seguir celebrando hasta que ya lleguemos a nuestros 50, que ya también muy pronto serán, en 3 años cumplimos 50 años, y así es. Va a ser una gran celebración. Ahora sí, me gustaría que nos contaras un poquito ese papel fundamental de ASCUN, porque claro, creo que es bien importante para la Universidad Colombiana lo que hace ASCUN en Bogotá. Sí, lo que inspiran los rectores permanentemente es que nos peguemos muy a nuestra misión, y nosotros en lo fundamental siempre intentamos hacer una de 3 cosas, mejor, 3 cosas que son las de la esencia de la misión. Primero, tenemos un compromiso muy fuerte por promocionar los principios de autonomía académica, calidad académica, difusión del conocimiento y responsabilidad social. Buena parte de lo que hacemos expresa eso. Y creo que ASCUN ha sido, junto con muchas instituciones, de esas instituciones donde el tema de la autonomía se ha profundizado bastante. Digamos que no es la única, pero sí es una institución que ha profundizado bastante el tema de la autonomía. En la calidad académica estamos presentes en toda la discusión que hay, en estos últimos decretos del 1330 particularmente, y en este acuerdo del 02 sobre el CESO, de transformación de la calidad. Hemos estado muy vigentes, y todo lo que se ha construido anteriormente. Entonces, por mencionar que la promoción de la calidad académica, la difusión del conocimiento, la responsabilidad social y la autonomía, es de esas tareas que son de ASCUN permanentemente. Otra de las tareas que nosotros enfocamos es integrar a la comunidad académica nacional e internacional y buscar esa integración. Entonces, la mejor manera de expresarlo para no hacer una narrativa muy larga es las redes académicas. Creo que no hay, un mejor ejemplo de cómo se trabaja en ASCUN en este esfuerzo de integrar comunidad académica que las redes de ASCUN. La red de bienestar lleva más de 50 años proveniendo del deporte universitario. La red de internacionalización RCI es de bastantes años. Y así sucesivamente las 9 redes que tiene ASCUN son unos espacios de trabajo donde con un tema específico han venido profundizándose asuntos que le permiten a universidades asociadas y no asociadas hacer grandes evoluciones. Entonces, que por ejemplo hoy nosotros tengamos un acuerdo del Consejo Directivo que es el acuerdo sobre responsabilidad social universitaria, y que ese sea el instrumento que le presentamos en diciembre al CESO, pues da cuenta de que ASCUN hace una tarea por profundizar en estos temas, en esa integración de la comunidad académica nacional, y ni se diga de lo que hacemos de manera internacional.
Entonces, buena parte del relacionamiento internacional colombiano de la educación superior, Ascun es un gran jugador. Todas las alianzas que tenemos desde el Canadá a la Patagonia, pasando por el EIS norteamericano, el CESUCA centroamericano, las universidades del Caribe, y si vamos aquí en Sudamérica, todas las grandes organizaciones, el CRU chileno o el SIN argentino, todas tienen una relación con Ascun que no solo va en que nos conocemos, en que hacemos trabajo, en que nos reconocemos como organizaciones, sino que hacemos trabajo conjunto. El proyecto de intercambio de internacionalización latinoamericana PILA, por ejemplo, es un convenio a partir del cual, firmado entre Ascun, sus asociadas y el ANUYES de México y el SIN argentino, nos permiten hoy la movilidad de estudiantes y de comunidad académica, que inclusive lo estamos aplicando de la manera virtual, y son esos espacios donde la movilidad académica no solo de estudiantes, insisto, sino de comunidades académicas se dan y hacen de la internacionalización una realidad. Pero con Europa es otro tanto. Entonces mantenemos con buena parte de los países europeos, con el Consejo de Rectores de España, con el Consejo de Rectores de Portugal, con organizaciones rectorales de Francia, con las cuales tenemos unos encuentros bianuales, Alemania, es decir, unos contactos internacionales muy valiosos que sirven de espacio para que los rectores tengan esa posibilidad y las comunidades académicas de hacer toda esa integración. Y la tercera tarea que hacemos es que generamos una apuesta de interlocución muy fuerte. Ya lo mencionaba, esa interlocución con el gobierno, buena de esa interlocución, Ascun tiene la responsabilidad de liderarla. Entonces y además muy evolucionada, Camilo, porque recordarás que hace 10 años este era un diálogo solo con el Ministerio de Educación Nacional. Hoy, por las diferentes razones y por las evoluciones, entonces es con el Ministerio de Salud, porque los programas están regulados por ellos, pero además apareció el Ministerio de Ciencias, entonces tenemos que estar allí, pero además con trabajo tenemos que estar mirando las cosas de las ocupaciones y del Marco Nacional de Cualificaciones. Es decir, este diálogo con el gobierno es particularmente especial, y quiero mencionar allí de las tareas que hace Ascun dos que son tal vez muy relevantes. La primera es que Ascun es de esas organizaciones que ha sido reconocida en muchos espacios de la ley como la organización que, a pesar de que no tiene sino 88 asociadas, selecciona a nombre de todas, dentro de todas también, porque no solamente es de 88, los representantes de la Universidad Colombiana en diferentes espacios que hay previstos por la ley. Entonces, el representante de la Universidad Colombiana en el Fondo Nacional del Ahorro, en el Fondo Nacional en el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, en Finagro, bueno, todas las estructuras donde hay representación de la Universidad Colombiana, Ascun tiene la posibilidad de hacerlo, y a veces con ascendencia en lo territorial. Entonces, pues seguramente nosotros tenemos la responsabilidad, por la manera como está creada la disposición, por ejemplo, del departamento, que nos dicen, venga, escoja usted el delegado al Consejo Consejo de Ordenamiento Territorial. Entonces nos toca ir al territorio y entre las universidades de allí escoger el delegado. Esa es la representación, es una, pero cierro con una que es supremamente valiosa y que se ha vuelto un plus para Ascun, y es la agenda legislativa. Nosotros tenemos un proyecto muy bonito que inició hace muchos años, que lo lideró el doctor Bernardo Rivera en su momento cuando fue director ejecutivo. El doctor Carlos Hernando se le dedicó a eso por muchos años, y ahora lo hemos asumido con mucha responsabilidad, y es tener una persona en el Congreso de la República monitoreando en cada periodo legislativo cada norma que toca la educación, con evoluciones como las que te voy a contar. Cuando yo llegué en el 2006 de secretario general, en el 2016 de secretario general, en cada periodo legislativo se transitaban 8 o 10 normas que afectaban a la educación superior. El pasado periodo legislativo transitamos 50 normas que quieren modificar educación superior, con normas tan particulares como el artículo 195, que quiere habilitar a los centros de investigación para formular doctorados y magísteres, o como el proyecto 2, se me olvida el nombre, el que quiere hablar de matrícula cero. Es decir, estamos ante una gran, digamos, actividad legislativa que no es mala, pero que si no acompañamos, cometemos el error de que se tomen disposiciones que no favorecen al sector. Eso para mencionarte un poco lo que hacemos muy rápidamente, de las muchas tareas que hacemos, entre otras, pues, conversar con las universidades, mantener ese diálogo, de compartir experiencias, que creo que el mejor momento en que eso se hizo evidente fue con la pandemia, en estos momentos de COVID, y creo que la respuesta que hemos dado en colectivo, pues, han sido inspiradoras seguramente, y han promovido estrategias como el Plan Padrino
y como todas estas otras medidas que se hicieron desde el gobierno nacional, un poco viendo los trabajos que entre otras organizaciones ASCUN ya tenía de vieja data implementadas. Es súper interesante y súper importante el papel de ASCUN en la Universidad Colombiana. Ya se nos está acabando el tiempo y aunque la conversación está muy chévere, yo creo que vamos a tener que tener otro espacio sobre esto para que hablemos de otras cosas bastante interesantes, como es el tema de la educación pública gratuita, de la universidad gratuita, pública, accesible, y qué piensas sobre eso. Yo creo que sería muy interesante escuchar como que tu opinión sobre eso y qué se piensa sobre eso en ASCUN. Entonces, en otro espacio seguramente vamos a conversar sobre ese tema. Igual, CIESCO y ASCUN pues van a seguir estando de la mano y trabajando de muchas cosas. Para terminar, para cerrar, cuéntanos un poquito, algo chiquitico de los proyectos y programas para este 2021 que tienen en la asociación, y finalizamos con una recomendación tuya para todas esas personas, para docentes o para los directivos en esta época. Voy a intentar ser muy juicioso en el tiempo porque sé cuando se están haciendo este tipo de armados de estos programas lo importante que es el tiempo, ¿no? Solamente tendría que decirte que estamos enfocados a instrucción de los rectores en estar muy en el tema de la pandemia y cómo desde la asociatividad podemos dar la mejor respuesta en los tiempos de pandemia. Y creo que las universidades lo están haciendo y ASCUN ha sido un actor de alguna manera muy activo, para no decir que es el único, muy activo en eso, porque ustedes también lo hacen y todos lo hacemos, pero sí digamos que ahí estamos marcando, no marcando diferencia, estamos intentando promocionar esa necesaria colaboración entre todos para hacer de la educación superior una educación que dé respuesta a las necesidades. De tal suerte que eso está acompañado de 4 pilares que hoy modelan un poco la organización en términos de las prioridades de contexto. Tenemos que trabajar mucho y profundizar mucho en cuarta revolución industrial y en Internet de las cosas. Ahí estamos totalmente metidos en ASCUN, liderando las apuestas. La segunda es el compromiso absoluto y la inmersión absoluta, Camilo, en lo que tiene que ver con ODS y cumplimiento de ODS. Yo creo que esa es una cosa que tiene que ser inspiracional para todas las personas que estamos trabajando en educación, en todos los frentes. Y la educación superior no puede ser ajena a la importancia que tiene vincular a la sociedad y a las instituciones, sobre todo, en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Desde luego tenemos unas metas menos ambiciosas, pero no por ello menos importantes. Una de ellas es potenciar la regionalización en Colombia. Este no puede ser un país donde todo se resuelva en 1 o 2 ciudades del mismo, donde las posibilidades de acceso estén tan concentradas en 4 o 5 ciudades y el resto del país no. Entonces, la regionalización es algo en lo que nosotros intentamos, dada esa particularidad que tiene ASCUN de estar presente en el territorio nacional, pues impulsar, potenciar. Y hay un último elemento que es absolutamente indicativo y nos permite hacer una tarea y mostrar un resultado y nos obliga, más que nos permite, nos obliga, y es ética y valores. Creemos que en esos 2 referentes de ética y valores estamos hablando de paz, estamos hablando de postura personal, individual, humana, que haga que este país se transforme. Necesitamos en eso entonces, a través del conocimiento, a través de lo que podemos hacer en el conocimiento de nuestras universidades, promover esa transformación de seres humanos solidarios, comprensivos, respetuosos, comprometidos, y creo que pues son grandes postulados, Camilo, entenderás, pero ASCUN, digamos, la apuesta de los rectores es que nos movamos mucho en esa dirección. Y como quiero ser juicioso en el tiempo, como te dije para cerrar, ¿tú me invitas a alguna recomendación? Mire, hay 2 cosas que definitivamente pues tenemos que promover, y es, primero, seguir en ese gran esfuerzo que están haciendo nuestros docentes universitarios por adaptarse a estas realidades. Es decir, el mundo de la educación superior, sin estos extraordinarios transformadores de la tarea, no sería posible. Entonces necesitamos cada día más permitirle al docente universitario explorar esas nuevas posibilidades, que él pueda adaptarse y reaprender de las nuevas realidades que le llegaron de un momento a otro, un poco, esto lo digo con mucho respeto, a veces en contra del formato de las mismas instituciones, y ha tenido que ser muy hábil en la creatividad para adaptar. Pero yo diría, una buena recomendación es que, y lo que los rectores están intentando inspirar es, venga, hagamos un esfuerzo para que el profesor universitario tenga muchas más herramientas de las que en otro hora seguramente
creíamos que tenían todas y no fue así. Otro, tenemos que ser muy motivadores y muy inspiradores de los jóvenes, Camilo. Los jóvenes tienen que entrar en una dinámica en la que el reaprendizaje es hoy fundamental. No solo es aprender a hacer, aprender haciendo las cosas, sino que puedan reaprender, puedan dejar cosas que trajeron en otro hora y reaprenderse nuevamente, rediseñarse nuevamente y sobre todo un elemento que es fundamental para los jóvenes hoy, que debemos ser motivadores todos, y es que no pierdan esa esperanza de entender que con la educación superior, con el conocimiento pueden llegar a ser grandes transformadores del futuro. Ese sueño que nos vendieron de que eso solamente con una certificación es suficiente hoy en día, es una verdad muy relativa. Lo que uno adquiere en educación superior con toda esa formación holística que la universidad y la institución de educación superior da es una prenda de garantía para poder ser competitivo, para poder tener un desempeño laboral eficiente, efectivo y que resuelva de alguna manera parte de lo que es la expectativa del proyecto de vida de las personas. Entonces yo me quedaría como en esos dos elementos, mucha fuerza al docente universitario para facilitarle unas grandes posibilidades de readaptarse y un muy buen mensaje de optimismo a los jóvenes para que sigan creyendo en educación superior, pero para que también desplieguen todo su potencial de autoaprendizaje, porque lo que nos quedó claro es que veníamos con unos jóvenes muy cómodos esperando que les diéramos y ahora les tocó a ellos hacer un esfuerzo por ir a tomar para traer para sí. Seguramente serían muchas cosas más, pero por efectos de tiempo, Camilo, no quisiera quedarme hablando más. Igual como te digo, Oscar, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa o nos vamos a tener que sentar a tomarnos un café virtual, o si en algún momento pues tengo la posibilidad de ir allá o puedo venir acá, pues encontrarnos y conversar de muchas cosas que nos quedan por el tiempo, hablar de este tema de la autoeducación, el autoconocimiento que tenemos que tener los jóvenes en este momento, hablar el cambio del docente y de su posición dentro de la educación. Yo creo que hay muchas cosas que podemos conversar, hay muchas cosas que se pueden explorar, buscar reflexión y buscar ese conocimiento a través de la conversación, que para esto son estos espacios, para que podamos construir a través de la conversación. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartirnos tu experiencia, por hablarnos de ASCUN, que es una organización de suma importancia y relevancia en las instituciones de educación superior, en el sector educativo en Colombia. Entonces, bienvenido siempre a este espacio. CIESCO está a total disposición para cualquier cosa con la que podamos trabajar juntos. Yo sé que de allá ese sentimiento es mutuo y podemos hacer cosas muy interesantes desde esta región del país y ya pues con todas las instituciones que ustedes tienen, que muchas, o la mayoría, casi todas de las de CIESCO pertenecen a ASCUN, y eso nos hace pues casi como hermanos en este tema de la cooperación universitaria. Esto fue Hablemos de Educación Superior. Muchas gracias por vernos hoy con Oscar Domínguez González, un personaje sumamente interesante que nos ha dejado grandes reflexiones y grandes cosas. Nos vemos muy pronto.